Hola a todos y bienvenidos al tema de hoy. Vamos a descubrir qué es un verbo en la lengua española. Primero, tenemos que conocer su origen. La palabra verbo viene del latín verbum, pero en gramática no es una palabra cualquiera, sino una que indica acción, como en correr, caminar, saltar, etc. Los verbos son palabras que indican estados o acciones que hacen las personas, los animales o las cosas. Por ejemplo, leer, estudiar, escuchar, ver son los verbos de acciones. Mover, bailar, caminar, saltar son los verbos de movimientos. Enamorar, enojar, gustar son los verbos de estados de ánimo y anochecer, llover, enfriar son los verbos de fenómenos naturales. Los verbos son palabras variables, es decir, pueden cambiar su forma. Estas variaciones reciben el nombre de conjugación. Existen 3 conjugaciones. En la primera conjugación, los verbos cuyo infinitivo acaba en AR. Por ejemplo, llorar, estudiar. En la segunda conjugación, los verbos cuyo infinitivo acaba en ER. Por ejemplo, comer, aprender. Y la tercera conjugación, los verbos cuyo infinitivo acaba en IR. Por ejemplo, salir, recibir. También los verbos que no siguen de forma regular su conjugación se llaman verbos irregulares. Continuamos con la siguiente parte, que es la estructura del verbo. La estructura del verbo consiste en lexema, vocab temática y desinencia verbal. Lexema es la parte invariable de la palabra y aporta el significado léxico. Desinencia verbal son morfemas de flexión verbal que aportan significado gramatical de tiempo, aspecto, modo, persona y número. Finalmente, vocab temática es la morfema que une el lexema y las desinencias verbales. Allí tenemos algunos ejemplos. Cantaban. Can es lexema. A es vocab temática. Ba es de tiempo, aspecto y modo. Y N es de persona y número. Continuamos nuestra ruta explorando qué es verbo y conoceremos sus variaciones o accidentes gramaticales. ¿Están listos? Entonces, comencemos. Los accidentes gramaticales son las variaciones o cambios que sufre el verbo para expresar tiempo, persona, número, aspecto, voz y modo. En tiempo indican si lo expresado por el verbo está sucediendo ahora, sucedió en el pasado o va a suceder en el futuro. Así podemos expresar acciones en presente para acciones que realiza en el momento en que se habla. Por ejemplo, ahora voy a mi casa. Allí voy es el verbo en presente. Pasado para acciones que ya se han realizado. Por ejemplo, ayer fui al cine. Fui es el verbo en pasado. Y futuro para acciones que se realizarán después. Por ejemplo, mañana iré al colegio. Iré es el verbo en futuro. A continuación, sobre la clasificación de los verbos, tenemos la persona y el número. La persona de una forma verbal puede ser primera persona, segunda persona o tercera persona. El número puede ser singular o plural dependiendo de si la acción la realiza un individuo o varios. El modo nos indica la actitud del hablante ante la acción, puede ser indicativo, subjuntivo,
o imperativo. En modos indicativo sirve para expresar hechos reales. Por ejemplo, hoy he visto a mis amigos. Luego es el modo subjuntivo que sirve para expresar deseos, posibilidades, dudas, etc. Por ejemplo, quizás vaya mañana. Aquí tengo un pequeño consejo para identificar el modo subjuntivo. Eso es para saber si un verbo está en modo subjuntivo. Comprende, ojalá, si queda bien, está en subjuntivo. Luego es en modo imperativo, que sirve para dar órdenes. Por ejemplo, siéntate. Y el siguiente tenemos en aspecto, indica si la acción que expresa el verbo ha acabado o no. Existen dos aspectos: aspecto perfecto o aspecto imperfecto. Primero aprenderemos sobre aspecto perfecto. En hablar de dar por terminada la acción, por ejemplo, ayer bebió mucho vino. Luego es en aspecto imperfecto. En hablar de no dar por terminada la acción, da igual que ésta se cite en el pasado o el futuro. Por ejemplo, mañana acabaré la tarea. Las formas no personales son aquellas que no admiten persona y, por lo tanto, no se puede conjugar. Primero es infinitivo, que termina en ar, er o ir, según la conjugación. Por ejemplo, llorar, trabajar. Luego es en gerundio, que termina en ano o endo, e indicar que la acción se está desarrollando. Por ejemplo, estudiando, trabajando. Y por último es participio, que termina en ado o ido, excepto en de los verbos irregulares, que puede terminar en yo, to o so. Por ejemplo, salido, dicho, etc. La voz se utiliza para señalar si la acción es realizada o recibida por el sujeto. Presta atención a estas dos oraciones en las que ocurre lo mismo. Ana prepara la cena. La cena es preparada por Ana. En la primera oración el sujeto es Ana. ¿Cuál es la acción que realiza preparar la cena? La segunda oración tiene como sujeto a la cena. ¿Qué acción realiza ninguna? La cena no se expulsa a sí mismo, sino que requiere que lo haga Ana, por lo que recibe la acción en vez de realizarla. Cuando el sujeto realiza la acción, se presenta la voz activa, y cuando la recibe, la voz pasiva. En inglés, la expresión verbo es verb. En referencia a este punto, el verbo to be en español se traduce en ser o estar y se utiliza como verbo principal o como verbo auxiliar, siendo irregular en el presente y en el pasado. Por ejemplo, I am student. Yo soy estudiante. Se utiliza el verbo como ser y I am in my bedroom. Estoy en mi dormitorio. Se utiliza el verbo como estar. Desde el punto de vista de su morfología, los verbos se dividen en regulares, irregulares
impersonales defectivos. Verbo regular e irregular. Los verbos regulares no presentan variación en su raíz, como amar, comer, vivir, sonreír, en otros. Por el contrario, los verbos irregulares presentan variación en su raíz, por ejemplo, dar, doy, dimos, diere, saber, sé, supe, medir, miro, midió, miran. Verbo transitivo y intransitivo. Un verbo es transitivo si su acción pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta. Los verbos transitivos precisan de un complemento directo para completar su significado. Por ejemplo, he leído el libro que me prestaste. Jorge come una manzana. Nos compramos los zapatos para la boda. Por su parte, el verbo intransitivo es cuando su acción no pasa a una persona o cosa distinta del sujeto que la ejecuta. Los verbos intransitivos tienen significado pleno y no necesitan un complemento directo. Por ejemplo, me marcho a casa, vengo del hospital. El entrenador habló con todo el equipo de natación. Verbos impersonales son los propiamente impersonales, también llamados unipersonales. Son verbos que solo se utilizan en tercera persona del singular. Se conjugan en todos los tiempos. La acción no realiza ningún sujeto personal. Ejemplos: hay chopitos, calamares, flamenquines. Oiga, hace poco que me trasladé a Jaén. Hace frío en el aula de dibujo. Me basta con tu cariño. Está despejado. Es muy tarde. Pero estos verbos pueden aparecer también en oraciones con sujeto, no impersonales. Sobre los verbos defectivos. Los verbos defectivos son aquellos que no se pueden conjugar, solo se puede conjugar en tercera persona. Ejemplo: llover, llueve. En resumen, sintácticamente, el verbo funciona como núcleo del predicado de una oración. Morfológicamente, el verbo varía según el tiempo, aspecto, modo, persona y número a través de cambios en las desinencias verbales, según la conjugación. Semánticamente, el verbo indica acción, proceso o estado que realiza o padece el sujeto de la oración. Así que ya hemos estudiado sobre el verbo. Gracias por escucharnos. Hasta luego.